Hola gente, disculpen con haberlo traído un video después de tanto tiempo, sé que me he demorado para hacer un video específicamente más de un año, pero es porque tuve diferentes razones. Si es que me tardé mucho también depende por lo que cree las cartas y pensar tanto en sus estadísticas como en sus habilidades. Espero que me disculpen por la tardanza. En la siguiente imagen podrán ver cómo estará ordenado de las clases según su rareza por parte tanto de plantas como de zombies. Seta miérica. Clase Kabum, rareza infrecuente, es una planta bueno seta, ya que son diferentes. Cuesta 3 soles, tiene 2 de ataque base, y 3 de vida base, con el atributo antihéroe 4, es decir con 3 soles podrás hacer 6 de ataques en un turno, pero, lo malo es cuando se juega a un zombie, ya que esta planta llamará la atención del héroe zombie y pondrá cualquier zombie para detenerlo. No necesita una presentación, debido a que todos lo recordamos por ser la planta que se oculta de los zombies. ¿Quién eres? Pregunta muy temblorosa Seta miérica. Ah, eres el jardinero. Menos mal, si se le pone un zombie en su fila tendrá 0 de ataque, pero si se le pone una planta con equipo delante de ella obtiene más 2 de ataque junto con sus 2 de ataque base, serán 4 de ataque para un zombie, y si desaparece, sumándole el antihéroe tendrá 8 de ataque. Esta habilidad se lo puse por su uso en el PvZ original, ya que si ponías una barrera, esto si está delante de esta planta, para que no la derroten seguía atacando, por eso la necesidad de que tenga una planta con equipo para esto. Si no se da el caso, será una planta muy inútil. Podría servir en mazos de setas en destello solar o gorro de noche. Zombie loro. Clase: furtivo. Rareza: infrecuente. Cuesta 4 cerebros. Perteneciendo a las tribus mostacho, mascota y pirata, contando con 4 de ataque y 3 puntos de vida y el atributo, lápida. Un zombie traído del PvZ2. Otra vez, en dicho juego, como todos recordarán, este zombie era capaz de destruir a cualquier planta gracias a su loro. Y por esta misma razón decidí darle la siguiente habilidad, y es que, al revelarse destruye una planta que quieras, pero siempre y cuando no sea una planta que tenga una temática de fuego, sea un trébol valiente o una hoja paraguas. Este zombie vendría muy bien para librarse de cualquier molestia y sería muy buena carta en mazos de lápidas de Super Cerebroz o Cerebro Congelado, mazos de piratas de Super Cerebroz, Cerebro Congelado o Neptuna, o mazos de mascotas de Super Cerebroz. Magnetoseta. Clase guardián, rareza. Rara, cuesta 3 soles y 3 puntos de vida, con el atributo de equipo y con una habilidad curiosa, y es que los zombies de su línea y los de al lado no pueden tener blindaje, es decir, obtienen blindaje -1. Me gusta mucho el heavy metal, dice, energéticamente Magnetoseta. Decidí darle esta habilidad, debido a que algunas cartas provienen del PvZ1 y en dicho juego la Magnetoseta los dejaba débiles o expuestos a sufrir más daño, por ejemplo el zombie All Star o el zombie Taracubo, ya que estos pasan a tener blindaje en este juego. Al inicio se puede pensar que es medianamente débil por su daño nulo. Pero se resuelve con cartas como Trinuez o una planta que aumente su daño o vida como Seta creciente o fotosintetizador. Esta carta es un buen counter para la clase valeroso, que se caracterizan por tener la mayoría de todas las cartas blindaje. Zombie pescador. Perteneciente a la clase bestial, perteneciendo a la tribu mascota, contando con el tributo de anfibio, su habilidad es: al entrar en juego en el agua mueve una planta al agua. Si la planta no tiene el atributo de anfibio, destrúyelo. Cuenta con un costo de 4 cerebros, cuenta con 3 de ataque y 4 de vida, cuesta 1 cerebro menos que Enjambre, ya que este zombie tiene condición. Lo mismo pasa con el zombie loro, este tiene restricciones, por esto los vuelve cartas de uso limitado. Funciona perfectamente en mazos de mascota. Bulbo de bolera. Pertenece a la clase gigante, rareza super rara, perteneciendo a la tribu raíz, contando con 3 puntos de ataque y 6 puntos de vida, costando 4 soles. Cuenta con una habilidad similar a la de menta doble, pero con algunas variantes. En su descripción dice: ¿sabes qué equipo ha ganado la liga estos 5 años? El equipo de Bulbo de bolera, están en racha. Esta descripción la saqué del juego de donde proviene.
Su habilidad es algo curiosa ya que en el primer turno, al jugarlo atacará por uno de su daño, en el segundo turno atacará con el doble y en el tercero con el triple de ataque, algo así como las estrellas binarias en su versión planta, solo que este tiene dos diferencias, puede ayudarte como perjudicarte, ya que una vez que se hayas hecho el algoritmo normal, o sea en el que se juega como dije antes, una vez superado será al azar la multiplicación del daño, es decir que será al azar, y lo otro es que una vez atacado su línea, atacará al azar a la derecha o a la izquierda. Podrá lucirse mucho con los héroes Puño de Hierba y Capitán Combustible, ya que ambos tienen el truco de superpoder Hora de Brillar, el cual permite que una planta realice un ataque extra, así como también uno tiene trucos para aumentar la vida y el daño de manera regular y el otro aumenta ridículamente su daño, haciendo que sus ataques sean devastadores, y como es una raíz, el señor del almidón podrá aumentar en un punto su vida y ataque, y muy probable de que esta planta la invoque. Zombie Cardio. Un zombie truco perteneciente a la clase Loco y a la tribu Mostacho y Deportista, otro zombie del PvZ2XD, en dicho juego es uno de los zombies más molestosos, casi tanto como el Z-Mech, solo puede consumir cerebros bajo en grasas, dicen los demás zombies. Este zombie aumenta la vida, ataque y velocidad, pero lo primero y más notable es su velocidad, y dentro del juego de PvZ Héroes, velocidad es igual a ataque, por ejemplo el zombie con periódico tanto en PvZ1 como en el 2 va muy rápido, pero en el Héroes aumenta su ataque, por ende es buena idea ponerle que aumente el ataque más que la vida, por esto mismo también lo puse en la clase Loco ya que aumenta más el ataque que la vida, vienen muy bien en mazos deportistas de Z-Mech o mazos de mostachos con Profesor Tormenta Cerebral. Su habilidad como lo leen aumenta más 3 de ataque y 1 de vida, costando 6 cerebros. Z congelada. Clase astuto, rareza legendaria, perteneciendo a la tribu Z y siendo una carta truco, es una Z entrañable que proviene de Plantas vs Zombies 1, y tal como su habilidad en dicho juego congela a todos los zombies del mapa. Ahora en PvZ Héroes lo que hará es congelar a todos los zombies que se encuentren en juego. En su descripción dice, a pesar de su mirada fría, Z congelada tiene un corazón cálido. Servirá mucho en los mazos de congelación, haciendo combinación con la apisora Flor Invernal, destruyendo a todos los zombies del mapa, y Campanilla de Invierno aumentando sus estadísticas, costando un aproximado entre 6 y 8 soles, no sé cuánto poner. Zombie escudo. Un zombie de la clase cerebral, calidad legendaria, de coste 6 cerebros, 3 de ataque y 5 de vida, perteneciendo a la tribu Ciencias, con la habilidad de que él y los zombies de su lado obtendrán más 1 de blindaje, y cuando se juega un zombie a ese lado obtendrá blindaje más 1 siendo de la tribu cerebral. En su descripción dice, desde que entró a la máquina, Zombie Escudo se protege de todo, lo malo es que ya no puede salir. Traído del PvZ2, en dicho juego usa un escudo para proteger los zombies de su línea y la de sus lados arriba y abajo, es por eso que tiene esta habilidad tan curiosa, pero, como antes dije, Magneto Z será el counter de las cartas blindaje, en otras palabras será inútil si está dentro del mapa, o si lo tiene en mano el héroe planta, aunque en el PvZ2, su counter es P melocotonético, pero dejaremos eso de lado. Girasol Cantante. Una carta de evento, perteneciendo a la clase solar, costando 3 soles, teniendo 2 puntos de ataque y 4 de vida, teniendo como tribu a la tribu Flor, con el atributo de equipo, una planta traída del PvZ2 chino, con una habilidad similar a la de la versión china, dicha habilidad será que las plantas de su línea y las de al lado tendrán más 1 de ataque y vida, produciendo al final del turno un sol más. En su descripción dice, siempre discute con Infi Zombie y el grupo de BTS por demostrar quién es el mejor. Al ser una carta de evento, podría salir en aniversarios de PvZ1, PvZ Héroes, PvZ2 o PvZ2 chino o incluso cualquier juego de la saga de PvZ. Jugarla sola no sirve mucho, a lo que me voy si es la única planta no sirve mucho, mientras que si se juegan varias de esta en el mapa será mucho más agresivo. Esta carta vendría muy bien en cualquier mazo de flores, en cualquier caso ser de apoyo para los héroes de clase solar, ya que esta planta es muy versátil. Zombie Purpurina.
Clase valeroso, costando 5 cerebros, 3 puntos de ataques y 4 puntos de vida, contando con el atributo blindaje 1, perteneciendo obviamente a la tribu bailarín, debido que esta zombie es una bailarina, traída del PvZ2, que en dicho juego, esta zombie al momento de sonar su música dejaba una pista de arcoiris detrás de ella. Debido a esta habilidad, decidí ponerle la habilidad que entrar al juego, crea una pista de arcoiris, tal y cual como en el juego de su origen, hace que los zombies que estén dentro de este entorno, no podrán sufrir daño. Sería algo la versión zombie del entorno campo de fuerza. Arcoiris. Los zombies de esta línea no pueden sufrir daño. ¿Esperabas encontrarte con riquezas? Ja, ni lo sueñes, lo que encontrarás serán muchos zombiditos leprachaun. Señala zombie popuri. Tengo más ideas de diseño de plantas y también de zombies, pero necesitaré el apoyo de ustedes también para aumentar. En el próximo video tráele al menos una idea de entre los comentarios que esté en el video dándole crédito al usuario que me dio esa información. También podría agregar o eliminar alguna propiedad o característica de la carta. Sin más que decir, me despido.